Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, muchísimas gracias nuevamente por conectarse en este quinto webinar que tenemos a través del programa Senati Te Cuida. Estamos muy honrados y contentos por ser parte de los hogares de cada uno de ustedes, llevando un poquito de espacios de aprendizaje, como es en el caso de hoy. Hoy nos toca un webinar muy importante, considero que es enfocado mucho a la prevención y sobre todo a lo que más nos interesa saber, que es qué hacer con un paciente crónico, hipertenso, diabético, asmático o obeso, que ahora voy a comentarles algunas cifras para dar pase al doctor que nos va a hacer esta muy buena exposición. Este webinar pretende generar conciencia en prevención, tener información importante a la mano y sobre todo saber qué hacer y cuándo ir a los centros de salud y cuándo no. Qué hacer, cómo ayudar a nuestros pacientes, cómo protegerlos frente al COVID. Muy bien, ese es nuestro tema de hoy. El doctor Antonio Felices es nuestro invitado. Él es médico de la Cayetano Heredia, aparte de, digamos, de esta realidad, él tiene un magíster en epidemiología y tiene una amplia experiencia, yo lo conozco hace 20 años, tiene muchísima experiencia en la atención justamente de pacientes con patologías agudas y crónicas. Y una de ellas, en donde tiene incluso mayor especialización porque maneja, lidera un centro de peso saludable. ¿Cómo tener un peso saludable? O sea, relacionado al tema médico, no necesariamente el tema estético, y ahora nos va a hablar también de eso. Entonces, es muy importante. ¿Y por qué comento y refuerzo lo de la obesidad? Porque 1 de cada 5 peruanos sufre de obesidad. Y lo acabamos de ver en los noticieros y en los reportes. El 85% de los peruanos que han fallecido a causa del COVID han sido obesos, lo que ha agravado justamente su salud. Entonces, muy importante ese tema, aprovechenlo al máximo. Mi nombre es Jessica Yepes, ya nos conocemos. Yo voy a dar algunas pautas al inicio y luego voy a dejar al doctor Felices para que pueda ilustrarnos con esta excelente exposición que hará. Muy bien, algunas de las pautas que ya saben quienes han estado en otros webinars, las consideraciones importantes es, durante todo el desarrollo, ustedes conocen el chat muy bien, lo están usando en este momento, pueden ir haciendo, desarrollando sus comentarios o preguntas para que al final el expositor, nuestro doctor Felices, pueda ir dando respuesta, dando atención. Entonces usamos el chat, que lo tenemos en la burbujita de abajo, ahora lo vemos, y si alguna o algunas preguntas se quedan sin contestar, ya saben que nosotros en el portal de Recursos Humanos, portal RH, vamos a colgar tanto el video para que lo puedan ver o compartir con la familia o amigos, como también algunas, digamos, algún balotario de preguntas y respuestas que quedaron en el aire. Entonces, como les decía, tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla este símbolo como unas comillas de color lila. Ahí accedemos, ahí ponemos nuestras preguntas, como estamos ahora saludándonos en este espacio de aprendizaje. Sin más que decir, no le voy a quitar el espacio al doctor Felices y lo dejo para que pueda continuar o iniciar su presentación. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, Jessiquita. Muy buenas tardes a todos. En verdad, estoy muy contento de estar con ustedes y poder conversar sobre este tema tan actual, ¿no es cierto? El temario, como lo vamos a ver, es una definición de la enfermedad muy sencilla, la forma como se presenta clínicamente, algunas estadísticas mínimas que ya ustedes las dominan seguramente, fases de la enfermedad que me parecen interesantes, pruebas de laboratorio, ¿cuándo se hacen las pruebas de laboratorio, ¿no? Factores de riesgo y recomendaciones generales y recomendaciones específicas para pacientes crónicos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo está el tema central que son las enfermedades crónicas, ¿no? Vamos a ver eso. A ver, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la definición, no? Es una enfermedad producida por un coronavirus recién descubierta en diciembre en China, ¿no? Identificada en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, y que rápidamente se ha esparcido por todo el mundo, ¿no? Prácticamente todos los países ya tienen casos de
de COVID-19, ¿no? Es una enfermedad muy reciente, o sea, tenemos prácticamente 8 meses de conocerla y todavía hay muchas preguntas y hay muchas preguntas que no tienen respuestas definidas y claras, ¿no? El cuadro clínico, como vamos a ver más adelante, va de asintomático a enfermedad leve, moderada y algunos graves, ¿no? Que inclusive pueden terminar falleciendo. Y la forma de transmisión fundamentalmente es de persona a persona, por gotitas que expelemos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, etcétera, ¿no? Y si esas gotitas contaminan superficies, que pueden ser pues en la puerta, en fin, en diferentes sitios, y la estamos cogiendo y nos llevamos a la cara, podríamos contaminarnos también, ¿no? La siguiente me va a decir un cuadro que seguramente ya lo han visto, ya esta imagen, ¿no? Pero que quiero incidir porque justo lo que dijo Jesse, ¿no? Miren, 81%, vean la barra de abajo del triángulo, ¿no? Son leves o asintomáticos. Cuando he revisado asintomáticos, más o menos es el 50%. O sea, de todos los infectados, 50% no tienen síntomas. Y al no tener síntomas, no perciben que están infectados y tampoco menos el riesgo a que exponen a sus familiares, ¿no? De contaminarlos, ¿no? Ese es el grave problema es eso, ¿no? Que, claro, el que tiene tos, está estornudando, está con fiebre, bueno, ese se va a cuidar y va a decir si es una persona lógicamente honesta, va a proteger al resto, ¿no? Pero el asintomático, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que está acá? Entonces, en teoría, en este momento, a nivel de la pandemia que tenemos, todos deberíamos considerarnos como asintomáticos. Esa sería la mejor precaución. Aunque parezca mentira, todos deberíamos considerarnos como asintomáticos, ¿no? El 14% van a presentar entre síntomas moderados o severos y el 5% sí van a necesitar de no solo hospitalizarse, sino probablemente entrar a cuidados intensivos, ¿no? Y inclusive intubación y respiración asistida, ¿no? Y de esos son justamente el 50% en promedio, a grueso modo, de que terminan falleciendo. Esta es una estadística mundial, digamos, de 1000 casos, hay 2 columnas, si ven, ¿no? ¿Cuántos casos hay en el mundo y cuántos hay en los principales países? Ya pasamos los 20 millones en 8 meses y lo interesante, revisaba ayer la estadística y dice que en 6 meses se llegó a 10 millones y en 6 semanas se duplicó a 20 millones. O sea que está creciendo la epidemia a nivel del mundo, no solo en Perú, ¿no? Y bueno, lamentablemente tenemos esa ubicación. Ya tenemos más de 500.000 personas que se han infectado y ayer salió la ministra o el viceministro de Salud a decir que ya se reconocen 25.000 fallecidos y probablemente, según el SINADEF, haya más todavía fallecidos, ¿no? Y si lo sacamos esos fallecidos por la población total, resulta que somos el primer país latinoamericano y uno de los primeros del mundo en cuanto a tasa de fallecimientos por población, ¿no? Así, lamentablemente, nos está golpeando esta pandemia, ¿no? Esta es una lámina un poco densa de repente, pero interesante para ustedes que tienen familiares, que pueden sospechar, ¿no? Ahora, todo síntoma, entre comillas, de gripe, ¿no? Uno debe poner las antenas, ¿no? Bien claras y decir, ¿es esto un COVID o no es un COVID? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y como bien acá digo, son 3 semanas, la primera semana es síntomas de gripe, o sea, dolor de garganta, fiebre,
un poco de tos, dolores osteomusculares, ¿no? Los huesos, músculos. Y en un 60% hay pérdida del olfato y pérdida parcial o total del gusto, ¿no? Entonces, ese es un síntoma no característico, también puede verse en otras enfermedades, pero muy sugestivo de que estamos frente a un COVID, ¿no? Y el tratamiento acá, si no tenemos factores de riesgo, como está abajo en la penúltima línea, ¿hay factores de riesgo? Pregunto, ¿no? Si hay factores de riesgo, tiene que ser evaluado por un médico, de todas maneras. ¿Tengo que llevarlo al hospital? No necesariamente. Hay servicios de teleconsulta que pueden atender, ¿no? Vía Skype o vía Zoom, etcétera, y pueden orientarlos un poco, ¿no? Cómo manejarlos. Si no hay factores de riesgo, puedo quedarme con mi muchacho de 20 años en mi casa tranquilo, lo hidrato bien, reposo y paracetamol. Punto. Nada más, ¿no? Si hay factores de riesgo, entonces necesito una evaluación médica, ¿no? Y la evaluación médica va a venir en que hay que hacerle alguna prueba de laboratorio, un hemograma, una placa de tórax, dependiendo. Lo interesante de esta evolución es que en la segunda semana es que aparece muchas veces la fase neumónica, ¿no? La fase en que el virus ya no está en la garganta y en los músculos, en todo el cuerpo, no, ya se metió al pulmón, ¿no? No todos avanzan, muchos remiten ahí. Esos que son oligosintomáticos, que tienen pocos síntomas, muchas veces tienen 3, 4 días de fiebre, dolor de garganta, tos y desaparece, desapareció, nunca más viene. Fantástico. Así pasan la mayoría de los jóvenes, la mayoría, ¿no? Pero algunos avanzan a la fase neumónica, ¿no? En la fase neumónica lo que tenemos que así pensar rápidamente y sospechar cuando hay disnea. ¿Y qué es la disnea? Es la dificultad para respirar. O sea, por ejemplo, estoy subiendo el segundo piso, tercer piso de mi casa y antes lo subía normal y ahora no puedo porque tengo que parar un ratito para respirar. Algo está pasando, ¿no? También dolor torácico suele haber, la tos persiste, ¿no? Y muchas veces persiste la fiebre. Ahí definitivamente, si todavía no ha llegado el médico, hay que hacerlo ver por el médico, ¿no? Y lo que tenemos que evaluar ahí es el famoso pulsoxímetro que está apareciendo al lado derecho, que es como un ganchito de ropa, si ustedes lo ven, no duele nada, no es difícil de usar, y ahí ven que dice 95 arriba. Esa es la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, mientras esté en 95 para arriba, no hay ningún problema y podríamos siempre supervisar por un médico, por lo menos por televideo, digamos, diariamente y con tratamiento, ¿no? Deberíamos monitorizarlo así. Si no conseguimos este pulsoxímetro, simplemente contamos la frecuencia respiratoria, ¿no? En un minuto, ¿cuántas veces respira ese paciente? Respira menos de 20, normal. Respira entre 20 y 25, un poquito, ok, observamos. Más de 25, 30, y hay que inmediatamente ponernos en contacto con el médico. Doctor, está pasando esto. ¿Por qué? Porque va a requerir oxígeno y probablemente una, una hospitalización, ¿no? Ya en la tercera semana, ¿no es cierto?, se caracteriza por una falla multisistémica. Ya el virus inflamó no solo nuestros pulmones, el corazón, el cerebro, los riñones, etcétera, y comenzamos a fallar todo, ¿no? El paciente puede tener confusión, pero entonces ahí este paciente debería estar ya antes inclusive en UCI, ¿no? Para poder intentar salvarle la vida. Muy bien. Se hacen mucho enredo, mucha gente con las pruebas, ¿no? Y las pruebas, ¿cuándo? La prueba rápida, es buena, ¿cuándo hacerla? ¿Me sirvió o no me sirve? Etcétera, ¿no? Aquí yo veo 3 curvas, ojalá la estén viendo ustedes, una azul, la otra verde y la otra roja. Y abajo están los días desde que uno empezó los síntomas, ¿no? Desde el día 0 o 1, ¿no? Después, miren,
El azul significa la presencia del virus en nuestra nariz, en nuestra garganta y más adelante en el pulmón, ¿no? Observen que va apareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo necesidad de descarte de COVID en los primeros días, la primera semana? Lo que tengo que hacer es la prueba molecular. No voy a hacer la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos se va a generar a partir de la segunda semana. Va a empezar primero el IgM, que es la curva verde, y luego el IgG, que es la curva roja. Si me salen los dos, quiere decir que estoy entre 14 y 21 días, tengo las dos cosas positivas, ¿no? Las dos anticuerpos, que son proteínas que nosotros producimos contra el virus. Si solo me sale IgG y ya no sale IgM, quiere decir que pasé una infección. Si a mí me lo hacen en el Metropolitano al subir, ¿no? Entonces, si me sale IgG, lo más probable es que yo ya pasé la enfermedad, ya no contagio, lo más probable es que ya no contagie, y habría que observarlo, verlo, pero muchos pasaron asintomáticos y ya crearon defensas. Entonces, la prueba molecular, la primera semana, quizás hasta la segunda semana, ¿no? Y las pruebas rápidas ya a partir de la segunda semana recién, ¿no? Serían útiles. Factores de riesgo, y este es nuestro tema principal de la charlita, ¿no es cierto? La edad. A mayor edad, mayor riesgo, como vamos a ver en otra lámina que me parece bien importante, ¿no? Se dice que es mayor de 65 años, sí, pero los de 60 tienen más riesgo que los de 50, y los de 50 más riesgo que los de 40, y así sucesivamente si seguimos bajando, ¿no? Y más bien los pequeños tienen menos riesgo que los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Interesante. La obesidad. La obesidad realmente que es una epidemia mundial, ¿no? Y que se debe muchas veces a muchos factores, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la ingesta de carbohidratos. Increíble, pero cierto. O sea, dulces, ¿no? Y harinas y almidón. Si comemos mucho, nuestro hígado lo va a transformar en grasas y nos vamos a engordar. O sea, ha habido mucho mito sobre las grasas mismas, ¿no? Si comemos grasa nos engordamos, pero no es tan cierto. El problema mayor es la gran cantidad de carbohidratos que comemos, y más en nuestro país, ¿no es cierto? Arroz, papa, yuca, menestras, fideos, etcétera, pan, todo eso son carbohidratos que se convierten en azúcar y el hígado, por acción de la insulina, lo convierte en grasas y nos engordan. Entonces la obesidad ha crecido a nivel del mundo. Es una pandemia más lenta, digamos, que el coronavirus, mucho más lenta, ha durado varias décadas, pero ahora, como dijo efectivamente Jesse, en el Perú 20% está en obeso, 20%, y 50% está en sobrepeso, camino a la obesidad. Entonces, la obesidad es un riesgo bien importante, como vamos a ver, para complicarnos, ¿no? Por esta infección, y no solo por esta infección, el virus de la influenza, el H1N1, también mató a más obesos que a no obesos, definitivamente. Y muchas enfermedades así son condicionadas por la obesidad, ¿no? La enfermedad cardiovascular, y ahí la reina es la hipertensión arterial, ¿no? Que es muy común. Y eso yo les pido a ustedes que tienen seguro, ¿no? Social o seguro EPS, lo que tengan, pero o simplemente no tienen seguro, van a su médico, doctor, vengo porque me duele la uña, pero mídame la presión, por favor. O sea, deberían siempre medirse la presión. ¿Por qué? Porque la presión es una enfermedad silenciosa. O sea, la gente dice, no, yo no tengo nada, a mí no me duele la cabeza, ¿no? No, pero tiene 18 días de presión y no siente absolutamente nada. O 16 10, ¿no? Entonces, es bien importante la presión alta, y en general, miren, esta enfermedad del COVID desordena y empeora estas enfermedades, ¿no? El paciente que ha tenido un infarto,
o que ha sido operado, que tiene stent, etc. Este tiene más riesgo de inflamar su corazón por el mismo virus y producir fallecimientos, arritmias, etcétera, ¿no? Y el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea que ya de por sí ya está mal el corazón, está fallando como bomba, entonces lógicamente una sobrecarga de una neumonía viral hace que este paciente empeore su insuficiencia cardíaca y pueda fallecer, ¿no? La enfermedad pulmonar crónica, que antes le llamamos bronquitis crónica y enfisema, como si fuesen dos enfermedades diferentes, pero al final son dos caras de una misma medalla, y ahora se le llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se asocia en gran parte al cigarrillo, ¿no? Muchos de los que fuman se vuelven tosedores crónicos y terminan desarrollando bronquitis crónica, o sea, EPOC o enfisema, ¿no? Imagínense, esos pacientes ya están tremendamente frágiles, porque ustedes los hacen subir sin ningún COVID, los hacen subir 2, 3 pisos, un ratito, hermano, para, porque tengo que respirar, me falta el aire, ¿no? Y están tosiendo, todo. Entonces, esta gente les da pues el COVID, entran a la fase neumónica y se pierden, ¿no? Rapidísimo, ¿no? El asma bronquial se ha asociado también como factor de riesgo, ¿no? Como vamos a ver en otra lámina, de complicar, hospitalizarse por COVID, ¿no? Y esto no respeta edad, porque la edad está arriba, pero la obesidad puede ser un caballero de 18 años o una dama de 25 que esté obesa. Y esa tiene más riesgo que su hermana de 26 que es normal en peso, definitivamente. Eso es importante, ¿no? No crean que todo nomás es viejitos, ¿no? Los viejitos se pueden morir, los jóvenes no se mueren. No, también se mueren los jóvenes, también se mueren inclusive hasta los niños, ¿no? Entonces, el fumar. Yo, como Jesse me conoce 20 años, efectivamente, me he dedicado mucho a prevención, ¿no? Y hay dos cosas que yo le diría a todos, a toda la audiencia, ¿no? Si pueden hacer algo por su salud, dos cosas le diría. Uno, dejen de fumar, ¿no? Y dos, pónganse en su peso normal, en la obesidad, bajen en sobrepeso. Con esas dos, mire, el fumar acorta 9 años el promedio de vida. 9 años acorde el promedio. Y la obesidad acorta 6. Y ambos contribuyen a los infartos cardíacos, ambos contribuyen a más cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si pueden hacer algo, si alguna perlita se llevan de esta charla, dejen de fumar. Dejen de fumar, ayúdense. Si tienen adicción a la nicotina, bueno, soliciten apoyo médico para dejar de fumar, ¿no? Pero si fuman así esporádicamente, socialmente, cuando han tomado, en fin, por favor, dejen de fumar, ¿no? Muy bien. La enfermedad renal crónica y específicamente la insuficiencia renal crónica, ¿no? Esos pacientes son frágiles, totalmente frágiles, ¿no? Lo mismo que no aparece ahí, el que tiene cirrosis, el que tiene un compromiso hepático importante. ¿Por qué? Porque el hígado es nuestra fábrica y nuestro desintoxicante. Y el riñón también nos desintoxica a través de la orina. Entonces, si tenemos esas fallas, rápidamente el COVID se va a presentar de una manera florida y nos vamos a complicar. La diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus, tanto el tipo 1, que es aquel joven que empezó su diabetes de joven y que tiene que usar insulina siempre, toda la vida, si no se muere. Y el diabético tipo 2, antes se llamaba diabético del adulto, del gordito, ¿no? Como ven esa foto es del gordito, ¿no? Y que, bueno, producía insulina, pero no alcanzaba para tanta gordura, digamos, ¿no? El diabético tipo 2. Pero ambos se pueden complicar fácilmente con el COVID. Recuerden que ellos tienen alterados sus defensas, por eso se infectan tanto, ¿no? Recuerden que ellos también tienen problemas en sus vasos sanguíneos. Por eso al diabético le terminan amputando la pierna, porque ya los vasos están obstruidos, los chiquititos, ¿no?
Por eso terminan en diálisis, ¿no? Porque ya sus riñones también, que son vasos sanguíneos pequeñitos, también se malograron, ¿no? Entonces, la diabetes también es un factor de riesgo importante, ¿no? Ahora, la enfermedad hepática crónica, ya la mencioné, la cirrosis, la hepatitis crónica y los cánceres, sobre todo los cánceres que están en tratamiento y que hacen que uno reciba sustancias antineoplásicas que nos bajan las defensas, bajan los leucocitos, bajan los linfocitos, que son nuestras armas para defendernos de las infecciones. Entonces la infección encuentra un campo minado perfecto para crecer, reproducirse, ¿no? En general, todas estas enfermedades, las de ellas, si las tenemos bien controladitas, es mejor, ¿no? Si yo soy hipertenso, pero estoy tomando mis pastillitas y mi presión está muy bien, estoy mucho más tranquilo que el hipertenso que, sí, hace medio año me dijo el doctor que tenía presión alta, pero yo no siento nada. Me dieron pastillas, tomé unos días, pero me fastidió, me daba mareos, no, ya no lo tomo, no siento nada, no siente nada, pero su presión arriba, ¿no? O sea, el diabético descompensado, el hipertenso descompensado, definitivamente no le va a ir bien, ¿no? Factor de riesgo de la edad. Miren, esto estamos comparando un reporte de los primeros 1000 casos fallecidos en China y de los 10.000 en Perú hace un mes, una cosa así, ¿no? Observen que al adulto mayor y al adulto, considerando al adulto mayor de 65 años, observen 81% de los que fallecieron en China de los primeros 1000 eran adultos mayores. Y en el Perú, de los 10.000, 69%. Si sumamos con el adulto, que lo consideran entre 35 y menos de 65 años, miren, 18% en China, 30% en Perú. Claro, eso de China era preliminar, no era un estudio final, ¿no? Pero si sumamos esas dos cifras, que eso da como 99% ambos, ¿no? 99% en China entre adulto y adulto mayor y 99% en Perú entre adulto y adulto mayor. Pero los jóvenes también pueden fallecer. Mucho menos, pero pueden fallecer. ¿No es cierto? Los adolescentes también, e inclusive los niños. Tenemos una pena, escuché en la radio ayer, 24 niños creo que han fallecido en el Perú, ¿no? Muy bien. Ojalá puedan ver esto bien, ¿no? Pero también es para reforzar el factor de riesgo de la edad, ¿no? Miren, acá tenemos en el centro, en la tercera, digamos, valor entre 18 y 29 años, gente muy joven, y lo ponemos como grupo de comparación. Si este grupo tuviese 1%, digamos, de riesgo de hospitalizarse y 1% de morirse, por decir, es un ejemplo, ¿no? Si yo aumento y digo, ¿qué pasa con los de 30, 39 años? Bueno, por hospitalizarse, 2 veces más de riesgo. ¿Y qué pasa con los de 40? 3 veces más de riesgo. ¿Qué pasa con los 50? 4 veces. Y así miren cómo va subiendo. ¿Qué pasa con los de 65 a 74? 5 veces. ¿Qué pasa con nuestro abuelito, nuestro papá que vive en la casa? O mamá, 75, 84. 8 veces más. ¿Y qué pasa si es como mi mamita que tiene 99 años? 13 veces más de hospitalizarse por COVID. Y morirse, ni hablar. Miren, si fuese el caso de mi mamita, 630 veces más que el joven, ¿no? 75, 84, 220 veces más se mueren, ¿no? 90 veces más de 65, 74. Pero mira, de 50 a 64 es 30 veces más de morirse. O sea, de los que se hospitalizan, ¿no? 30 veces más tienen riesgo de morirse que los que no tienen COVID, ¿no? Y miren, de 40 a 49, 10 veces más, siempre comparándonos con el grupo de jóvenes, perdón, ¿no? De 30 a 39, 4 veces más. Y más bien los pequeños, ¿no? Miren, los niños, por ejemplo, me dio a mí
algunos de ustedes dicen, he tenido COVID y mi hijito de 8 años, 15 años, tiene 9 veces menos de hospitalizarse. Puede hospitalizarse, sí, pero su riesgo es bien pequeñito, 1 en 1000 de repente. Y de morirse, 1 en 10.000. ¿No? Se mueren, claro que sí. ¿Y quiénes se mueren muchas veces? Y más pequeñito también tiene bastante menos, ¿no? Eh, eh, Se mueren los que tienen factores de riesgo para ellos, ¿no? De repente ahí podría estar los que tienen síndrome de Down, los que están en tratamiento por cáncer, ¿no? Los que tienen bajas sus defensas por alguna razón, están desnutridos, pueden estar de repente con insuficiencia renal crónica, con hepatitis crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la edad vamos aumentando nuestro riesgo de hospitalizarnos y nuestro riesgo de morirnos inclusive, ¿no? Y esto también una reflexión, ¿no? Para que nos meditemos, ¿no? En la casa hay de repente un adulto mayor que puede ser sanito, no tener factores de riesgo más que la edad, ¿no? De repente nosotros y de repente nuestros hijos y de repente hasta nuestros nietos. Pero en verdad todos debemos cuidar a ese adulto mayor. Y la mejor manera de cuidar, aunque parezca mentira, ¿no? Es saludarlo de afuera del cuarto, ¿no? Abuelita, te quiero mucho, pero mejor no entro. Porque yo no sé si yo salgo a la calle, no sé si ya traje el virus hace 3 días y lo voy a pasar asintomático y me acerco, le doy un beso, lo saludo con mucho cariño y la abuelita en una semana se complicó y termina falleciendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La obesidad, ya lo dijo, ¿no? Creo Jessica en su introducción. Miren, el 85.5%, prácticamente 6 de 7 fallecidos en el Perú, ¿no? Eran obesos, hombres y mujeres. Y para variar, las mujeres del sexo débil resulta ser más fuerte, mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Cuando vemos la distribución de fallecidos, 70% es varón y 30% es mujer. O sea, ellas son mucho más fuertes que nosotros. Y tiene que ver con un receptor del virus que nosotros tenemos más que ellas, ¿no? La obesidad, ¿cómo se define? Con esta sigla que se llama índice de masa corporal. Cada uno en su casa puede hacerlo. Es muy fácil. Solamente tiene que saber su peso en kilos y su talla en metros. Por ejemplo, si yo peso 80 kilos y mido 1,60 m, entonces pongo 1.6, lo elevo al cuadrado y esos 80 lo divido entre que salga del 1.6 elevado al cuadrado. Si me sale más de 30 igual, tengo obesidad. ¿Qué es normal? Entre 18.5 y 24.9. Pero si estoy entre 25 y menos de 30, estoy en sobrepeso, ¿no? El sobrepeso es continuo. Nadie se echa flaquito y se despierta obeso. Eso está bueno para una comedia, una película. Pero la realidad es que uno insensiblemente va aumentando de peso a lo largo de meses y a lo largo de años. Va dejando de hacer actividad física y va empezando, sigue comiendo igual y lógicamente va a ir aumentando hasta llegar a la obesidad. ¿Por qué es factor de riesgo la obesidad? Mira, las células grasas, ¿no?, que abundan en la obesidad son ricas en receptores del COVID-19. Interesante. O sea, que contra más grasa tenemos, más tejido graso tenemos, más facilidad le damos al virus para que se meta y se quede ahí. El tejido graso también se considera un órgano endocrino que libera, entre otras cosas, sustancias inflamatorias. Entonces, interesante, ¿no? Han escuchado ustedes, se arma una cascada inflamatoria y eso es lo que mata al paciente. Efectivamente, si uno es obeso, ya empieza esa cascada. Yo les hago esta comparación siempre a mis pacientes, ¿no? Es como una bola de nieve, ¿no? La reacción inflamatoria.
Pero si la bola es un bolón de 3 metros de diámetro, lógicamente va a terminar abajo arrasando todo. Pero si yo soy delgado, si yo me mantengo en mi peso, tengo poca grasa, entonces va a ser una bolita chiquita y va a ser fácil detener su caída, ¿no? Y impedir que esa inflamación se lo lleve al paciente. El tejido graso también genera resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es la madre de la diabetes. Es un cofactor de la hipertensión arterial. La insulina retiene líquidos al riñón y sal, y eso aumenta nuestra presión. Y también, finalmente, la resistencia a la insulina, que se traduce en hígado graso, se traduce en grasa dentro del abdomen, nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. Esas son las RCB. No era ninguna marca, riesgo cardiovascular. Finalmente, el obeso tiene más riesgo de ¿qué? De formar coágulos, de problemas respiratorios, etcétera, ¿no? Ventila mal. Si ustedes tienen un obeso en casa, ronca como tren de sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la garganta también está llena de grasa atrás y le presiona, y en la noche que se relaja, se cierra un poco y inclusive hace periodos de apnea. O sea, quiere decir que deja de respirar. Y si uno está al costado se asusta porque lo mueve, ¿qué pasó? Y arranca de nuevo a respirar, ¿no? En esos momentos, ese paciente obeso está haciendo crisis hipertensiva, está haciendo su presión fuerte, ¿no? Entonces, de repente, pum, hace una hemorragia cerebral, se quedó ahí él, ¿no? Y también tiende a formar coágulos, ¿no? El retorno venoso se hace más difícil en un paciente obeso, ¿no? Muy bien. Entonces, miren esta laminita que un poco, digamos, resume un poco lo que he dicho, ¿no? Esto no está hablando de la edad, ojo, está hablando de las enfermedades, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener un muchacho de 15 años, un hijo, un nieto, ¿no? Y que tiene asma. Entonces, el nieto que tiene asma, lo que dice acá es que tiene 1.5 veces más riesgo de hospitalizarse que su hermano, que también es mi nieto y que no tiene asma, ¿no? Y miren, el paciente con presión alta, así tenga 35 años o 40 años o 28, porque ahora la presión aparece también desde muy precoz, ¿no? O, o es obeso, obeso mayor de 30 IMC, ya saben ustedes, o es diabético, o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquiera de esos, tiene 3 veces más de riesgo que el que no es hipertenso, que el que no es obeso, que el que no es diabético, que el que no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El que está en diálisis o tiene insuficiencia renal crónica y va camino a la diálisis, tiene 4 veces más el riesgo de hospitalizarse que el que no tiene. Y miren, ahí aparece otra obesidad. ¿Cómo? Usted me dijo mayor de 30. Sí, pero a más obesidad, peor riesgo. Obesidad mayor de 40 se llama al obeso mórbido, ¿no? Es el obeso que realmente necesita urgente bajar de peso porque se va a complicar. Va a desarrollar diabetes, va a desarrollar hipertensión, va a hacer infartos muy precozmente, ¿no? Y entonces los que tienen más de 40 IMC, ¿no? Tienen 4.5 veces más de riesgo de hospitalizarse que los no obesos, ¿no? Que los delgados, digamos, ¿no? Y si una persona tiene dos condiciones, por ejemplo, tiene pues presión alta y obesidad, que es muy común, tiene 4.5 veces más que el que no tiene ninguna de las dos. Y si tiene tres condiciones, tiene 5 veces más de riesgo. Esto, por favor, insisto, es independiente de la edad. No vayan a creer que todo esto se ha hecho en ancianos. No. Esto es en relación a cualquier edad. Puede ser 30, 40, 20 años, 50, lo que sea. Y es importante que consideren que estas enfermedades crónicas nos ponen en riesgo de empeorar el COVID, de necesitar hospitalizar
y tal vez algunos terminar en cuidados intensivos, Dios no lo quiera. Muy bien. Entonces son las recomendaciones generales, ¿no? Yo diría primero, ustedes deberían, el papá, mamá, el que esté, decir, oye, en mi casa, ¿quién vive? ¿Hay personas con factores de riesgo? ¿Hay personas obesas? ¿Hay personas hipertensas? ¿Hay personas diabéticas? ¿Hay fumadores? ¿Hay personas que tosen todo el tiempo, un EPOC? ¿No? Hay personas que están, digamos, tratándose con corticoides por un lupus, por una enfermedad sistémica que requiere corticoides en forma prolongada, en fin, que baja las defensas. O hay personas ancianas, como ya les dije, ¿no? Entonces, identificar a esas personas y protegerlas, ¿no? Asegurar las medidas preventivas en casa con las personas que salen del hogar. Hay que salir lo indispensable, ¿no? O sea, y mejor que salga una sola persona, ¿no? Que sale el papá un día, después sale el hijo otro día, después sale la hija otro día, ¿no? Para distraerse un poco. No, 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 acá no hay cuestión de distraerse. Hasta que no baje, ¿no? La tasa de contagios, que estamos en 30%, ¿no? O sea, quiere decir que se agarran a 100 personas que le hacen la prueba, 30% salen positivas. Y muchas, como insisto, el 80% o 50% de ellas sin síntomas y que pueden estar contagiando, ¿no? Entonces, y las personas que regresan, ¿no? Considerar a personas que salen como posibles infectados. Entonces, esa persona debería entrar, lavarse las manos, cambiarse de ropa, ¿no? Sacarse la boquilla, en fin, el tapabocas y descartarlo o lavarlo, ¿no? Dependiendo de qué tipo lo usemos, ¿no? Y tratar de que esa persona no entre en contacto con las personas con factores de riesgo, con la abuelita o con el papá que sufre de POC o con el otro señor que está en insuficiencia renal, y tratar de que no entren, ¿no? Porque no sabemos en qué entonces se puede infectar uno y pasar la enfermedad sin síntomas, ¿no? Y si aparece una persona, si aparece el primer síntoma en esa persona que sale, evaluar el diagnóstico de COVID, ¿no? Para tratar de bloquear. Eso es lo que creo que ha fallado en el sistema de salud. Muchas cosas han fallado, ¿no? Yo no critico al gobierno, no me interesa criticarlo, pero creo que una de las cosas que falló fue en un principio no identificar a la persona y tratar de que no contagie al resto. Ahora, lamentablemente, ya la infección está en cualquier persona afuera, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Problema mayor. Las recomendaciones generales también es una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir eso? Una alimentación natural, donde esté rico en verduras, que tenga algunas frutas al día, no muchas frutas tampoco, huevos, ¿no? Carnes de todo tipo, pescado, pollo, carne de cerdo no hay que tenerle miedo, tampoco es para comer todos los días, pero se puede comer. Y miren, limitar dulces, harinas y almidones, sobre todo los procesados, ¿no? Que vamos a ver la televisión y canchita. No, señor, canchita no. Entonces, no sé, chisitos o no tampoco. Chifles, no, no coma eso, coma unas aceitunitas, coma un poquito de queso. Eso pues, eso es más saludable, ¿no? Pero no coma alimentos procesados, ¿no? Porque están llenos de no solo harina, preservantes, químicos, saborizantes, ¿no? Que no nos hacen para nada bien, ¿no? Coma cuando tenga hambre. Bien importante eso. ¿Y por qué es eso, doctor? ¿Por qué dice eso? Porque miren, si ahorita en la casa estamos limitando nuestra actividad física, antes salíamos de repente a caminar una hora, o hacíamos bicicleta, o corríamos, ahora no podemos hacerlo. Estamos encerrados de
como dicen, pasaporte del baño al cuarto, del cuarto al comedor, en fin, y nada más, ¿no? Y ahí estamos dando vueltas como trompos, ¿no? Entonces, nuestro gasto calórico disminuye. Entonces no podemos seguir comiendo exactamente 3 comidas y encima a mitad de mañana porque me antojé y a mitad de tarde. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que en 3, 4 meses que está durando la pandemia hemos subido 3, 4 kilos o más, ¿no? Entonces comamos cuando tengamos hambre, ¿no? Desayuno, almuerzo y en la comida, si no hay hambre, un té, un caldito y a su cama a descansar. Y no tome ni gaseosas, que no da ninguna felicidad, aunque el Recla me diga que da felicidad, no da nada, ¿no? Lo único que hace es engordarnos, ¿no? Ni fast food. No, doctor, que acá hay delivery, que yo voy a pedir, sí, pues, pero pide tu pollito a la brasa, ok, con tu ensalada. Las papas fritas, no las comas, no pidas papas fritas. Mejor fríelas en tu casa o ponlas con mantequilla al horno, pita amarilla, riquísima, y no, por favor, no. ¿Y por qué, doctor? Porque cuando tú fríes y fríes y fríes y fríes en aceite vegetal, ese aceite se convierte en grasas trans y las papas se convierten en una esponja de grasas trans. Y las grasas trans, ni siquiera nuestro hígado con todo su poder que tiene de metabolizar y de fabricar, no lo puede hacer nada. Las grasas trans dan vueltas en nuestra sangre y nos inflaman y nos hacen daño. Entonces, no grasas, no fast food, no salchipapas, ¿no? Hay que comer más natural, más nuestro. Manténgase activo físicamente. Esto me parece muy interesante. Ahí se ve una foto de un señor que está haciendo sentadillas, pero si no se atreven, por lo menos, miren, una forma bien sencilla que les digo yo a mis pacientes. Bailen, bailen simplemente. Enamórense de nuevo con su esposa, en fin, y bailen un ratito, minutos, una canción la que les gusta, ¿no? Como sea, no importa, que sea lenta, rápida, pero poco a poco, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer en la casa y les va a ayudar, ¿no? Y poco a poco, para llegar a 30 minutos de actividad física diaria. Y miren, eso también nos sirve para relajarnos, quita un poco el estrés, es un antidepresivo natural, la actividad física. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Y aprenda a manejar el estrés. Si hace trabajo remoto, de repente acá piso callos, pido disculpas, Jessy, respete su horario. A veces las empresas, porque mis hijos me cuentan, ¿no? Hacen trabajo remoto y a las 10 de la noche reunión. No, pues. O sea, no es que estás en tu casa, sí estoy en mi casa, pero hay un horario, hay que respetar un horario para yo tener un horario para mis cosas, mi familia, y no estar estresado que a las 9 de la noche me llaman a una reunión. Eso no es bueno, ¿no? Manténgase ocupado en algo que le agrade y sea útil. Aproveche estas horas de repente libres, sábados, domingos. Me gusta hacer karaoke. Bueno, con una pantalla, un YouTube, hagan karaoke. Me gusta aprender inglés. Hay cursos libres en YouTube a inglés, en fin, cualquier cosa que les guste. Me gusta la carpintería y pueden hacer algunos arreglos, en fin, ¿no? Duerma bien, bien importante eso, ¿no? A veces ahora que estamos en casa encerrados, nos metemos a Netflix y agarramos una serie y no, pero está interesante. Hoy a la 1:30 de la mañana, ¿a qué hora vas a dormir? O sea, tienes un ritmo circadiano en tu cerebro. Entonces uno debe dormir a las 11 de la noche, 11:30, máximo 12, y despertarse a las 7, 7:30. No es lo mismo, aunque parezca igual, acostarse a 1 y levantarse a las 8, o acostarse a las 2 y levantarse a las 9. No, porque tus hormonas que produces en la noche se alteran, ¿no? Desde la melatonina para dormir o el cortisol para despertar, tenemos una hormona de crecimiento, ¿no? Que siempre se produce. Y ustedes dirán, ¿y este viejito qué le va a crecer? No va a crecer ni el pelo. Efectivamente, el pelo ya la perdí hace tiempo, pero la hormona de crecimiento no es solo para crecer, es para renovar nuestros tejidos,
recuerden que nosotros estamos llenos de células que se están renovando permanentemente. Entonces, el descanso es bien importante. No, no vean exageradamente televisión y sobre todo no vean noticieros. Algunos pasan del canal 4, se acabó, pasan al canal 2 para seguir viendo la misma tontería. Murieron 30.000, murieron 25.000, acá mira, este señor llegó boqueando y cómo. Entonces todo eso nos hace daño mentalmente. No, yo tengo 40 años que me hace daño a mí. Es una noticia, yo quiero conocer cómo está la realidad de mi país, pero en verdad todo eso se va grabando en el inconsciente. Y después cuando dormimos es cuando empieza el cerebro a trabajar todas esas imágenes y nos hace daño y uno se despierta pesado, se despierta sin ánimo. ¿Y qué pasó? Te está haciendo daño todo eso, ¿no? O sea, vean lo indispensable. Un ratito, como Canal 7, que es más neutral, se acabó y punto. Lo demás que sean películas de diversión para ustedes, ¿no? Y lo mismo con los WhatsApp y conversaciones negativas. Yo también tengo como 20 WhatsApp o algo así, y hay algunos que realmente lo único que ven es negro. Lo único que ven es totalmente oscuro, todo es negativo, ya se viene el cataclismo, ya es el fin del mundo. Estos mensajes, honestamente, lo ver y ya los borro, porque no sirven para nada, ¿no? No tienen ninguna función. Creo que es la última, todavía la penúltima. Ya, y acá hay unas recomendaciones para pacientes crónicos en sí, ¿no? Ojo, tome sus medicamentos exactamente como se lo recetaron. No es que como ya no como tanto, ya no puedo tomarle de la noche. No, señor. Tome sus medicamentos como recetaron. Sea hipertenso, sea diabético, sea dislipidémico, sea lo que sea cardiópata. Asegúrese, ¿no?, de tener para un mes de tratamiento. No vaya a ser que de repente se acabó, no, ya no me renovaron. No, señor, hable con su médico. Por último, vaya a la farmacia y compre las medicinas. No debe quedarse sin medicamentos, ¿no? Llame a su médico tratante si tiene consulta sobre su afección o se siente enfermo, ¿no? Si de pronto se empieza a descuadrar su diabetes, puede ser el COVID, puede ser el COVID, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si empieza una gripe, busque a su médico tratante o haga una teleconsulta y descarte COVID, ¿no? Si tiene COVID, el monitoreo diario es fundamental en casa, ¿sí? Bien, creo que eso era todo lo que quería conversar con ustedes y bueno, estamos llanos a responder las preguntas que quisieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias. No, estoy con mucha gratitud hacia ti. Ha sido una conferencia, una charla súper ilustrativa, muy práctica, muy fácil y de información muy relevante. Gracias. Vamos a hacer las preguntas para no dejarlo. Si quedase algo, señores, en el portal de RH se lo compartimos. Primero, ¿las enfermedades crónicas son hereditarias? Las enfermedades crónicas no, pero hay una predisposición, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pregunto en antecedentes familiares, ¿tu papá es hipertenso, tu papá es diabético, tu papá sufre el colesterol? Porque hay una tendencia a, pero no quiere decir que porque mi mamá es diabética, yo tengo que ser diabético, no. Lo que pasa es que muchas veces las condiciones favorables para la diabetes o para la presión se dan. Si yo como igual que mis padres y como muchos carbohidratos, como mucha sal, entonces estoy muy estresado, lógicamente voy a ser hipertenso, voy a desarrollar diabetes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, pero así que sea hereditario exactamente, no. Condicionado la herencia, sí, en algunos casos, pero no obligatorio, ¿no? Perfecto. Una persona hipertensa, controlada, ¿tendría una alta probabilidad de complicarse por el virus? Bueno, es una buena pregunta. En verdad, por eso les decía, ¿no? Hay que controlarse bien. Controlarse bien les baja ese riesgo. No es exactamente igual a los no hipertensos, es un poquito más, pero muy poquito más.
no es el hipertenso descompensado, ¿no? Ese sí, habíamos hecho 3 veces más, ¿no? O sea, es clarísimo. En cambio, el otro será pues 1.2, 1.1, o sea, 10% más, pero es un riesgo pequeñito, ¿no? Pero por eso es bien importante controlarse bien. Perfecto. Acá tenemos algo relacionado al asma. El asma leve en una joven de 15 años que tiene un peso de 68 kilos, ¿tendría riesgo? ¿Sería una persona de riesgo? Ah, en verdad, el asma leve, el asma se clasifica en leve o intermitente, ¿no? Y persistente, ahí sí, moderado y severo, ¿no? Acá no han hecho distinción en qué tipo de asma es, pero el sentido común me dice que el asma leve intermitente es aquel que solo le da un poco de broncoespasmo cuando se agripa, por ejemplo, ¿no? Y no usa un inhalador preventivo siempre. Ese es el asma leve que dice esta señorita tener. En ella prácticamente el riesgo es como si no tuviese asma, ¿no? Así yo respondería eso. Hablando del tema de la saturación, doctor, ¿es igual la saturación en una ciudad que está con a 2.500 metros sobre el nivel del mar? Eh, Otra buena pregunta. En verdad es lo mismo, ¿no? Porque lo que dice es, este, digamos, qué porcentaje de tus glóbulos rojos tienen oxígeno, digamos, ¿no? Eso es lo que te está midiendo. Entonces, claro, lo que pasa es cuando uno vive en la altura, contra más altura viva, va a tener más glóbulos rojos. Por eso es cuando vamos a Ticlio, por ejemplo, pasamos y a veces encontramos a unos chiquitos, unos niñitos, y tienen 2 manzanitas coloradas en su mejilla, ¿no? Si le sacamos una hemoglobina, tiene 20 de hemoglobina. O sea, tiene mucho más glóbulos rojos que se traducen en la hemoglobina que el mismo niño en Lima. Pero la saturación del oxígeno es la misma, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos glóbulos rojos están llenos de oxígeno? Debería ser. O sea, en otras palabras, el ser humano compensa la falta de oxígeno, la disminución de oxígeno, produciendo más transportadores de oxígeno, que son la hemoglobina, ¿no? Pero igual, la saturación debe ser igual, ¿no? No hay diferencia. Perfecto. Una pregunta bien interesante para el tema pediátrico. Una niñita, ¿no? Una paciente pediátrica que ha sido operada, ¿no? Postoperada de tetralogía de Fallot, si Ujú. fuese contagiada por COVID-19, ¿cómo se tendría que actuar con un paciente así? Claro, por ejemplo, claro, ya son casos específicos, ¿no es cierto? La tetralogía de Fallot es una normalidad congénita con la cual ha nacido ella y ha tenido que ser operada, probablemente le han reconstruido algunas válvulas, le han puesto de repente una válvula que le faltaba. Entonces, ella es un personal de riesgo. Ella, yo la compraría a una persona anciana, o sea, ella no debería presentar esta enfermedad, ¿no? Porque podría complicarse más rápidamente, ¿no? Entonces, si esa niña empieza a estornudar, a toser, a tener fiebre, no voy a esperar la fase neumónica ni a hablar. Yo, el primer día que me haga fiebre, ya estoy con el cardiólogo, doctor, ¿qué hago? ¿No? Y empiezo las medidas preventivas y tratamiento, ¿no? Hasta donde se pueda. Sí. Hablando de la prueba rápida, ¿no? Mucha gente dice que la prueba rápida, con sacar, digamos, del dedo la sangre o el puntito ahí, no da un buen resultado, no es muy efectiva. ¿Se podría hacer a través de la vena del brazo? ¿Sería más efectivo el resultado? Bueno, efectivamente hay varias pruebas rápidas, ¿no? Varios, digamos, procedimientos. Eh, el de la prueba rápida del brazo es una prueba de ELISA. ELISA no es el nombre de una chica, sino es un método, ¿no es cierto?, en un ensayo, así se llama, que se usó para el SIDA, pero se usa para un montón de virus también. Esta da un poquito más de certeza
que el método del dedo. ¿Por qué? Porque este de Lisa es el método semi-cuantitativo. Te va a decir más o menos cuánto tienes, ¿no? Y el del dedo, más positivo o negativo, se acabó, no te dicen más, ¿no? Entonces es un poco mejor. Sin embargo, también hay que reconocer algo que es bien importante que la gente sepa, ¿no? Nosotros los médicos debemos tratar pacientes, no pruebas. Ojo, ¿no? Doctor, me salió esto positivo, el coronavirus positivo en la nariz. ¿Qué hago? ¿Qué me trato? ¿Qué tienes? Nada. Obsérvate, ¿no? Protégete, o sea, ponte tu mascarita y protege a tus familiares, observa a tus familiares. Si tienes una mamita enferma, ten cuidado, obsérvala a ella, ¿no? Pero yo no te doy nada porque no tienes ningún síntoma, no te tengo que dar nada, ¿no? No sé si con eso contesté o... Entonces, y también otra cosita, perdón, para terminar de redondear la pregunta. No existe ninguna prueba 100% sensible y 100% específica. No existe. O sea, ¿qué pasa si llega un paciente con insuficiencia respiratoria, placa de tórax, típica de infección de COVID, ¿no? Con fiebre, en fin, deshidratado, todo. Eso es un COVID, ¿no? Y le hago la prueba y sale negativa. Yo la sigo tratando como COVID. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la prueba tiene un error. ¿De cuánto? La prueba del hisopado tiene un error del 2-3%. Pero, ¿y qué pasa si justo cayó ahí ese paciente? Y la prueba del dedo y la prueba de la sangre tienen errores de 5%. O sea, nada es exacto, ¿no? Bien importante eso también. Antonio, una persona que ha tenido el diagnóstico de COVID, le dan de alta, ¿se podría volver a contagiar? Esa es una pregunta de los 1.000 reales, ¿no? No se conoce mucho tiempo. Se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado de algunas personas que a mí me volvió a dar, pero no hay ningún estudio, ninguno hasta ahora publicado, que diga, miren, a estos grupos le dio y 2 meses después le volvió a dar. O sea, no hay, no hay. Lo que se puede entender para esos casos excepcionales o así anecdóticos, como dicen, es que de repente la prueba inicial fue falso positivo y él creyó tener, ¿no? Pues mira, me lo dio a prueba, ¿sí? Tuve un poquito de tos, fiebre, y ahora otra vez, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿fue certera la prueba esa anterior? Ese es que, por eso no hay una respuesta que yo pueda decir sí o no. Lo más probable es que no, lo más probable es que no, pero falta estudiar la historia natural de la enfermedad. Hasta ahora, 8 meses después que se conoce, no hay un estudio que diga, miren, este grupo, así, de todas maneras, reapareció la enfermedad, o sea, recrudeció o se reinfectó, mejor dicho, se curó y se volvió a infectar. La otra pregunta parecida a esa es, ¿y esas defensas de IgG me protegen qué tiempo? No lo sabemos. Hasta ahora son 8 meses, pero ¿me protegerá un año? O de repente siempre para toda la vida. Por ejemplo, a los que nos ha dado sarampión, nunca más nos da sarampión, nunca más, porque ya tenemos el IgG contra el sarampión y lo tenemos guardado para el resto de la vida, ¿no? Pero no todas las enfermedades se comportan igual, no todas, ¿no? Por ejemplo, te da tifoidea, tú haces tu anticuerpo contra tifoidea, todo, y de acá a un año o 2 años vuelves a comer mal, infectado, y te vuelve a dar tifoidea, ¿no? O sea, no todas las enfermedades. Esa respuesta hay que esperar tiempo para poder darle la respuesta certera, ¿no? En ese sentido, yo recomendaría que no porque ya me dio a mí, ya me curé, entonces ya salgo sin barbijo, sin nada, y voy, ya estoy ya inmune. Momentito, usa tu protector, ¿no? Y protégete y protege al resto. Doctor, hablando de la parte de prevención, tenemos dos colaboradores que consultan si es bueno o se recomienda para prevenir el COVID tomar la ivermectina. Ya, miren, les soy totalmente honesto. La ivermectina
Yo lo uso en pacientes con COVID, ¿ya? Yo lo uso. Sobre todo cuando empiezan a complicarse, yo lo uso inmediatamente, pero no hay un respaldo científico que me diga, oye, la ivermectina es útil. Lo que hay es un estudio in vitro. In vitro. ¿Qué significa eso? En el laboratorio, donde han puesto a células infectadas del virus y le han agregado ivermectina a ese petri, a esa gelatina, y después de 2 o 3 días ya las células están limpias. Mira, maravilloso, la ivermectina curó las células. Perfecto, pero a una dosis 20 veces superior a que recetamos. Entonces, no hay, todavía se están haciendo estudios, pero no hay estudios con la dosis normal que usamos de ivermectina que digan que mejoran. Sí hay experiencias. Muchos médicos dicen, mira, yo le di, mejoró el paciente, todo, pero falta estudios clínicos doble ciegos, llamamos nosotros, ¿no? Que nos permita asegurar que la ivermectina cura. Ahora, la pregunta concreta, y disculpen que me fui un poquito del tema, la pregunta concreta, menos todavía acción preventiva de la ivermectina, ¿no? No existe eso. Si no existe ni curativo, menos existe como preventivo, ¿no? No hay ese. Si no, entonces demos ivermectina a todo el Perú y ya está, se acabó la enfermedad. No, no es así. No hay estudios. Hablando de una de las enfermedades crónicas, diabetes mellitus, una persona con el diagnóstico de diabetes que sigue rigurosamente su tratamiento y está controlada, es disciplinado, ¿tendrá complicaciones si le da el COVID-19? Va a tener un poco más de riesgo que el que no es diabético, pero no 3 veces más, como parecida a la pregunta del hipertenso, ¿no? Probablemente 20-30% más, porque la diabetes tú la controlas, pero está ahí, ¿no? No es que haya desaparecido la diabetes, no ha revertido totalmente la diabetes, ¿no? Y peor si tienes diabetes de 20 o 30 años, probablemente ya tengas daño vascular, ¿no? Ya tengas algún grado de daño renal, algún grado de daño de Tenemos, los vasos pequeños en las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? O vasos pequeños en la retina, en el corazón, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a haber un poquito más de riesgo, pero definitivamente mucho menos a un diabético que toma la pastilla de vez en cuando se siente mal, ¿no? Ese diabético está totalmente descontrolado, ¿no? Ese sí tiene 3 veces más de riesgo o más de repente. perfecto, gracias. Antonio, aquí tenemos un caso que es un caso médico de una colaboradora que nos dice tiene obesidad como diagnóstico, 44 años de edad, tiene artritis reumatoide, pero no toma corticoides, solo Celecoxib. Es una persona que sale de casa inclusive al hospital a recoger sus medicamentos para sus hijas y para el glaucoma que tiene. Vive con sus 2 hijas que son hipotiroideas y hacen resistencia a la insulina. ¿Qué recomendaciones puede seguir en su caso? Bueno, en su caso, yo diría ella, por ser obesa y bueno, la artritis reumatoide, si no usa corticoides, eso no significa que tenga bajas sus defensas, pero la obesidad ya la pone en riesgo, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de obesidad. 3 veces si tiene más de 30, 4.5 veces si tiene más de 40 de IMC, ¿no? En general, y si sus hijas tienen resistencia a la insulina, yo diría, olvídense de los carbohidratos. Y acá de repente hago un paréntesis, ¿no? Pero es interesante. Y acá miren, esto de repente si hay un médico por acá, de repente podemos chocar frontalmente, ¿no? Pero el diabético no maneja bien el azúcar, no maneja bien el azúcar, ¿no? Eh, y los carbohidratos complejos, la harina, el arroz, la papa, la yuca, etcétera, se convierten en azúcar. Entonces, cuando uno va al hospital y va a su médico, el médico dice, ya, quiero, señores, gordita, ya, 1500 calorías y pase a la nutricionista para que le dé la dieta.
las 1500 calorías, que es una dieta de hambre, ¿no? La mitad es carbohidratos. Entonces yo me pregunto, si maneja mal los carbohidratos, ¿por qué le dan la mitad de sus alimentos en carbohidratos? ¿Por qué? Es decir, se incendia mi grifo y el de esquina en mi casa y yo voy con leña seca, con papeles, a querer apagarlo. Uy, pero estás loco, ¿cómo le echas más leña al fuego? Se va a arder más. Lo mismo acá, ¿no? El diabético, ¿cómo si está manejando mal la glucosa, le doy la mitad de su dieta en carbohidratos? La idea es darle lo mínimo de carbohidratos, ¿no? Que vengan en verduras fundamentalmente, y más bien comer un poco de grasa saludable y comer proteínas normal. Pero eso es motivo de otra charlita, mi querida Jessie, sería muy extenso responder esa pregunta, pero en general yo recomendaría a la señora que tiene que bajar de peso y con eso, y ayudarse con sus hijas, las tres, a bajar de peso y van a bajar la resistencia a la insulina, van a bajar su riesgo de diabetes, van a controlar diabetes mejor. Perfecto. Acá vamos a una última pregunta que hice. ¿Es cierto que el dióxido de cloro cura el COVID-19? Porque algunos médicos en este país lo usan y lo recomiendan. Bueno, otra vez, ¿no? En medicina hay una frase en latín que dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño, ¿no? Es lo primero que uno tiene que hacer. El médico está para curar, para prevenir, y lo menos que tiene que hacer es hacer daño a la persona, ¿no? Ese dióxido de cloro, por ejemplo, si ustedes buscan, investigan en internet, lo usan para potabilizar el agua de Canadá. Miren, oye, entonces es bueno. Entonces, si lo están usando para tomar agua potable, sí, pero 30 veces menos de la concentración que dicen los doctores recomendarlos, ¿no? Entonces, yo tengo un sobrino médico que trabaja en el hospital de emergencias y me pasó una foto, si quieres te la paso más adelante, ¿no? Había una esofagitis por tomar este bendito, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo muy antioxidante, también pues lesiona el esófago. Entonces la mujer iba porque no podía pasar nada de los alimentos, se había estado tomando pues 3, 4 días, inclusive preventivamente. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. No existe otra vez ningún estudio serio publicado que diga que esto es bueno para el COVID o para otras enfermedades. Hay un microbiólogo, creo, un científico alemán que sale a defender y dice en su experiencia, y si ustedes escuchan, miren, hay que tener cuidado con la gente que dice que esto es bueno para todo. No existe nada bueno para todo. Dios sí, pero de fuera de Dios, nada. No existe que esto es bueno para el cáncer, bueno para esto, bueno para el otro. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es un estudio serio? Y ya quiero terminar esta respuesta así, ¿no? Un estudio serio es un estudio comparativo con placebo y doble ciego. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto? O sea, dos grupos de pacientes, a unos le doy agua, y al otro le daría el dióxido de cloro. Pero miren, los pacientes no saben qué toman, y el médico que está repartiendo los baldes o las jarras, no sabe qué está dando. Hay otro tercer médico, que es el investigador principal, que va entregándole al médico agua o dióxido de cloro alternativamente, ¿no? Y el investigador, no ve a los pacientes. Eso se llama doble ciego. No es que se agarren a personas ciegas, sino no sabe ni el investigador ni el investigado. Un tercero sabe qué cosa es. Y es esto, porque comparamos, y eso es lo que tienen mucho miedo muchos productos, ¿no? Comparamos versus nada, porque agua es nada. ¿Y qué pasa si sale igual? Y mira, igual efectivo los dos curan en 80%.
claro si el 80% son asintomáticos o pasan solo. ¿Me entiendes, no? Entonces, si yo comparo, digo, no hay diferencia. Se acabó el dióxido de cloro, se acabó. Ese estudio no se ha hecho, ni está programado, ni nada, ¿no? Entonces son experiencias de gente, ¿no? Hay médicas, hay una bombera que yo le he escuchado muy atentamente, y dice, en mi experiencia he visto muchos casos, han mejorado. Sí, pero si le hubiese dado agua, ¿hubiesen mejorado también? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, agradezco, creo, ya estamos finalizando la charlita, o todavía hay más preguntas. Sí, no, Antonio, de verdad que creo que me he excedido por la confianza que nos une. Te agradezco de todo corazón. Creo que las expectativas han estado sobrepasadas. La gente está muy contenta. Seguramente algunos van a querer orientación directa tuya. He circulado también tu teléfono, porque es muy importante tener una orientación médica con el especialista. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo y si Antonio lo permite, en una próxima reunión también lo podemos convocar. Muy agradecidas de verdad con todos y darle un mensaje a toda nuestra población senatina: cuidémonos, por favor, cuidémonos, no bajemos la guardia, como dice nuestro director nacional, mantengámonos en casa, hagamos de la prevención un estilo de vida, una forma de vivir. Por favor, cuidemos de nosotros y de nuestra familia. Muchísimas gracias, un cariño enorme y nos vemos en una próxima sesión. Gracias, Ok, gracias. gracias. Gracias también, gracias.